Excelentísimos señores, señoras y señores, buenas tardes. Habrán observado que soy como los hábitos. Primero, compruebo que todo el equipo está dispuesto en su sitio antes de arrancar el partido. Quiero darle la bienvenida a este acto en nombre del Instituto de Historia y Cultura Naval. Quiero darle las buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de un libro. Esto es una aportación que patrocina el Instituto de Historia y Cultura Naval y que tiene el honor de presentar el libro escrito por don Agustín Rodríguez González, que se titula Otras victorias por mar de los españoles. Es un título muy emotivo, muy sugerente, que estoy convencido que va a hacer la delicia de todos. Porque yo, como director del museo, tengo infinidad de capítulos que presentar en el museo. Capítulos que son muy exitosos, otros que son exitosos y otros que son medianamente exitosos de la Armada Española. Y a mí me gusta, la verdad, presentar los más exitosos, ¿no? En este caso, el escritor del libro, don Agustín Rodríguez González, pues ha contribuido en la forma que a mí me gusta presentar los capítulos del Museo Naval, de la forma más exitosa. Por tanto, quiero dejarles con él y con las personas, el almirante y el capitán de navío que va a hacer la presentación del libro. Muchas gracias y espero que pasen una buena velada escuchándoles a ellos. Antes de dejar la palabra, les quiero decir que esta emisión se va a grabar en podcast para ser retransmitida posteriormente por internet. Gracias. Gracias, almirante. Buenas tardes, excelentísimos señores, ilustrísimos señores, señoras y señores. Bueno, yo lo primero que tengo que agradecerles pues, que estén aquí hoy, como ya ha dicho nuestro almirante, y también agradecerle a mi buen amigo, el profesor Agustín, que vuelva a sentarme aquí con él. Esto fue unos meses ya, me pidió que presentara el libro del capitán de corbeta don Jaime Janer, y ahora les explicaré por qué. Y ahora me volví a pedir a sentarme, pero tengo que decir que yo hoy no soy el protagonista en absoluto, o sea que son, como no podría ser de otra manera, el propio autor y el capitán de navío Giner, que es el que realmente va a hacer la presentación del libro. Pero sí que quería decirles, lo primero que voy a ser breve, precisamente para no robarles ni un minuto, y también por lo que decía ese sabio párroco de la miseta castellana que decía que los sermones tenían que ser cortos, porque los sermones cortos removían los corazones y los sermones largos los asientos, en los asientos, ya lo interpreto. Con lo cual voy a ser muy breve. Pero no sin antes decir que, bueno, he tenido la satisfacción ya de que me dedicara al libro, lo he leído y no me ha defraudado en absoluto. Dicen que las segundas partes no fueron buenas. A mí incluso me ha gustado más que la primera parte de Agustín. Pero, ¿qué les voy a decir yo de cuando conocí a Agustín? Agustín lo conocí precisamente porque me llegó, bueno, yo leí el libro cuando mi anterior destino de comandante y director de la Escuela Naval, bueno, pues buceando, que siempre me ha gustado en las bibliotecas, pues buceando en la biblioteca de alumnos, pues encontré el primer libro. Y lo leí, lo reconozco que me lo leí pues prácticamente en 2 noches, que era cuando tenía rato para leer. Y me encantó. Andando el tiempo, mi subdirector me dijo que, bueno, que podía contactar con Agustín, no sé exactamente las circunstancias, y que podía venir a darle una conferencia a los alumnos, pues eso, de la primera parte de las victorias por mar de los españoles. Y por supuesto dije que sí, que claro, que adelante. Y así vino, y les aseguro que fue, como ya dije en la presentación del libro de Javier, una conferencia inolvidable. Los alumnos normalmente, ya saben, como toda la vida, ¿no? Atienden poco, se duermen. Ahí no solo estaban con los ojos como platos, y la ovación que le dispensaron al acabar les aseguro que fue memorable. Y fue memorable porque nos transmitió ilusión. Y fue memorable porque nos transmitió el orgullo de lo que somos y lo que representamos. En el caso nuestro, como oficiales de marina, a los alumnos como lo que iban a ser, y a todos como españoles. Y eso, pues, como el párroco con sus homilías cortas, mueve corazones. ¿Qué le voy a decir a Agustín? ¿Qué le voy a decir a Agustín de sus... ¿Cuántos son este que número de libro es? ¿El 29 o el 30 ya? Profesor, el 29 o el 30. De sus 150 trabajos. Colaborado ha sido, por supuesto, en la Revista General de Marina,
de todas las publicaciones navales, la revista Historia Naval. Ha sido 4 veces, ha sido galardonado con el Premio Virgen del Carmen y me consta que con mucho orgullo es caballero de la Cruz del Mérito Naval. Pero en fin, sobre todo yo lo que quiero destacar del profesor Agustín Rodríguez es que es un hombre de bien, un patriota y por ello un buen español. Y eso se palpa en todas sus obras. Quizás es lo que más transmite, o por lo menos lo que a mí personalmente me llega. Y nada más, les quiero animar a que compren el libro. No tengo ninguna participación en él, se lo puedo asegurar, porque les aseguro que lo van a disfrutar, ¿eh? Y porque se van a sentir una vez más el orgullo de ser español y de la obra, de la gran obra que hemos hecho. Él mismo, en una entrevista que le hicieron hace unos días en ABC, y que, bueno, entré en ella pues exactamente el 14 de febrero, pues le preguntaban, bueno, ¿y usted por qué escribe este libro? Y dice, bueno, esta segunda parte además. Dice, pues igual que la primera, porque una de mis empresas de mostrar el atávico del autismo y el pesimismo ambiente son el peor homenaje que podemos rendir a una repleta historia de episodios dignos de nuestro orgullo. Y bueno, está en esa cruzada, ¿no? Dice incluso una cosa que también es subrayé, porque de la entrevista, Agustín, que decías cualquier otro país, y le remito a la película Master and Commander, que por cierto es muy entretenida, pues hacen con cualquier cosa pues una película. No tenemos nosotros, y ya lo vemos en el libro este y en el siguiente, montañas aquí de lo que serían argumentos para no una, sino cienes, como dirían estos cienes y cienes de películas. Y luego lo que dice al final, pues, bueno, el título del artículo que encabeza el periodista de España es el mar. Recordemos el papel que la Armada hizo, la Real Armada, que puso en pie un imperio. Creo que está todo dicho. España es el mar. Y les animo a eso, a que lo disfruten y a que, como dice él también aquí, acumulen nuevas pruebas de que España tiene un pasado glorioso en la mar, del que otros pueblos estarían, y de hecho están, enormemente orgullosos. Querido Agustín, te dije hace unos meses una cosa que les insistía yo mucho a mis alumnos en la Escuela Naval, que es que la excelencia, lejos de ser una excepcionalidad, tiene que ser un hábito. Y que para alcanzar la excelencia, por tanto, luego en las grandes empresas, que acreditamos cualquiera que sea, pues hay que desarrollar el hábito de la excelencia en las pequeñas. Porque la excelencia no es una excepción, es una actitud. Agustín, sé que eres un hombre modesto. En la Escuela Naval, por cierto, nos dijo ese día, cuando se presentó a los alumnos, que él quería haber sido oficial de Marina y que justo el reconocimiento fue cuando le descubrieron pues la sordera que él tiene en ese momento, se descubrieron y no pudo serlo. Dijo, con lo cual España perdió un oficial de Marina, lo que hubiera sido un oficial de Marina corriente, pero bueno, era un historiador más o menos decente. Creo que no hubiera sido así, pero en cualquier caso, Agustín, como te dije y te vuelvo a decir, con tu trabajo, con tu ilusión y con tu orgullo de ser español y como lo plasmas, que se palpa en las hojas, desde luego como historiador, para mí has alcanzado la excelencia. Y como yo creo más importante también como español. Enhorabuena y gracias por estar aquí. Gracias. Lo bueno que tiene de hablar después de un almirante es que podría terminar diciendo pues eso y acabar. Pero en fin, voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme empezando con una frase que oímos hace 2 días en el Congreso de los Diputados de nuestra nación, que decía: no hay un proyecto de España ilusionador. Y ahí viene el libro de Agustín. Almirante, autoridades presentes todas aquí, invitados, compañeros, amigos todos amigos. Aunque entrar en el terreno de las posibilidades es siempre como el futuro incierto e imprevisible, puedo, sintiéndome experto en prospectiva, indicar que no se debe apostar por lo que yo escriba un libro, al menos un libro tal y como lo entienden todos los que están hoy aquí. Para los que se sientan desilusionados, porque sé que les gustaría leerlo,
les propongo eludir el terreno de las posibilidades y entrar en el de las probabilidades. Que aquí sí ya con más concreción podemos afirmar que la probabilidad de que yo escriba un libro, al menos un libro, tal y como lo entienden todos los que están hoy aquí, es del 50%, lo que no está nada mal. Mientras llega ese momento y afinamos los cálculos, me siento honrado de que Agustín, mi buen y gran amigo Agustín, me haya seleccionado entre un sinfín de alternativas que a buen seguro tiene, como el introductor a la presentación de su último libro. Creo muy sinceramente que esto será lo más próximo a escribir uno de lo que nunca esté. Hace años que tuvimos la fortuna de encontrarnos en un cruce de caminos con Agustín Rodríguez González, en algo relacionado con la historia, creo. No podría ser de otra forma. Desde aquel momento no hemos dejado de intentarnos hacer la vida más agradable. Él, insistiendo en que yo lea todo lo que publica, y yo, pues complaciéndolo en la medida de lo posible, porque escribe más rápido de lo que yo leo. De nuestras conversaciones, no largas pero sí abundantes, siempre se iba uno con la impresión de haber aprendido algo nuevo y bueno. Un día apareció con una idea largamente intercambiada y que al fin vería la luz. Una idea convertida en un libro de fácil lectura, interesante, ameno e instructivo. Victorias por mar de los españoles. Este título, tan sencillo, encierra un sinfín de connotaciones y la primera de ellas es la obviedad. Pueblo el nuestro acostumbrado de forma poco comprensible y cuanto menos inexplicable a glosar. Cadalso, Galdós, Ortega, Madariaga, Castro, de forma apasionada. Las gestas heroicas, eso sí, de quienes nos precedieron con consecuencias intrascendentes, Sagunto, Numancia, la empresa de Inglaterra, Trafalgar, mientras se mantenían, no en la oscuridad de lo oculto, pero sí en la ignorancia de su ostracismo, todas aquellas que contribuyeron de forma notable, sufrida, constante y permanente a mantener a nuestra nación como un poder hegemónico durante más de 400 años. 400 años. Si hubiera podido consolidar la grandeza que acompañó a España a lo largo de todo el mundo, un mundo que ella misma contribuyó decisivamente a conformar y conocer, sin que el mantenimiento de sus derechos contra sus numerosos, permanentes y persistentes adversarios hubiera sido lo que mantuvo el derecho de su razón y la razón de sus derechos en las lides a las que nos obligaron? La respuesta a esta pregunta es no. Sin duda nuestro derecho fue nuestra razón y las victorias más numerosas que cualquier otra circunstancia. Así lo hizo constar Agustín de forma magistral en el libro antes citado. Ceredonia, Ragusa, Cabañas, El Glorioso, Las Bahamas, Calamianes, Chiloé, Cárdenas, Manzanillo. ¿Quién no especialista podía unir esos nombres con victorias, en este caso por mar de los españoles? Tras el acierto de aquel libro del que recuerdo hasta una cuarta edición, mérito más que notable por sus características, la pregunta surgió inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué desde mediados del 18 nos hemos visto envueltos en este torbellino de desánimo que dura hasta nuestros días? Esta es la verdadera pregunta que hay que hacerse al enfrentarse con la lectura del libro de Agustín. ¿Cómo hemos llegado a adquirir esos sentimientos de inferioridad cuando hemos sido superiores y hemos sabido mantener esa superioridad? Recuerdo una visita a nuestro querido buque Hespérides, tranquilamente atracado en el arsenal de Cartagena, que había atravesado no sé cuántas veces, me dijeron, con indisimulado orgullo, el pasaje de Drake. Pasaje le llamaron, con una anchura mínima de las 500 millas. Bautizado así en honor de quien dicen que pudo haber entrado en él tras atravesar el estrecho de Magallanes y derivar en una tormenta, en lugar del nombre que le diera Francisco de Oces, por quien lo conocemos, Mar de Oces, más de acuerdo con su magnitud. ¡Qué bien!, respondí. Entonces habría estado en las islas de Diego Ramírez, descubiertas también por españoles, y que por lo menos conservan el nombre. Durante más de 150 años fueron las tierras más australes visitadas por el hombre. Así la nacional Hespérides. ¿Qué es pues lo que nos lleva a avergonzarnos de lo nuestro y a alabar lo ajeno? Cayendo de esta forma poco a poco, pero incesante y constantemente, en desánimo, en abulia y en falta de entusiasmo. Este no saber contestar es el que nos aproxima a otra demostración de fuerza en un combate bien conocido. Esto sí, por todos nosotros, claro, no puede ser de otra forma, es Trafalgar. Observemos desapasionadamente algo de lo que se dice en esta acción. Churruca, uno de nuestros héroes. Si tú oyes decir que mi nariz es prisionero, cree firmemente que yo he muerto. Veamos ahora la parte contraria.
Vayamos que dice el vicealmirante Nelson. Inglaterra espera que todo hombre cumplirá con su deber. Nos lo diría como ejemplo de liderazgo, lo uno y lo otro. Y es que, claro, con este espíritu derrotista no se puede ser airoso de un combate. Lo decía un líder. Salir a combatir cuando se sabe que se va a ser derrotado es una estulticia. ¿Estamos de acuerdo? Detengámonos un momento en la empresa de Inglaterra. Veamos también lo que dicen sus principales protagonistas. Felipe II. Yo envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra las tempestades. Doy gracias a Dios de que me haya dado recursos, recursos para soportar tal pérdida. Y no creo que importe mucho que nos haya cortado las ramas, con tal de que quede el árbol de donde han salido y puedan salir otras. Que quedó reducido en aras de la historia en no he mandado mis barcos a luchar contra los elementos. Frase corta, certera, un poco despectiva, como podemos decir, sobrada. Veremos ahora lo que dice Isabel de Inglaterra. Alma mía, sube al cielo y entona con fuerza una plegaria, pues contra los designios de los príncipes permitió, en vida mía, el milagro de que el viento y las aguas se aliaran dispersando a mis enemigos. ¿Se puede ser más derrotista? Parece que las tornas en algún momento cambiaron, sin duda. Por cierto, y ya que hablamos de Trafalgar, ¿por qué no hablamos de la captura de la escuadra del almirante Rosselli? Y ha sido esta estulticia, este desánimo, lo que ha ido laminando lenta pero inexorablemente nuestro comportamiento ante la historia. Hemos olvidado totalmente nuestros siglos XVI y XVII, por no remontarnos demasiado en el tiempo, porque también hemos olvidado los XIV y XV, en los que nuestros hombres de la mar han campado a sus anchas por todos los mares del mundo. Los descubridores, los exploradores, nuestros capitanes, nuestros almirantes, Ambrosio Bocanegra, Juan Ronquillo, Marqués de Villafiel, López de Oces, Martín de Padilla, Carlos de Mesquita, Diego Brochero, Pedro de Zubiaur, Juan Fajardo, Fadrique de Toledo, Jofre Tenorio, los capitanes y los almirantes de la carrera de Indias, del galeón de Manila. Esto de ello parte de un cambio histórico en la evolución de nuestra fuerza naval y de su actitud o comportamiento nunca hasta ahora estudiada en profundidad, y de la que Mahan dijo con total impunidad: estudiar la actuación de la Armada, motivo de la triste y aún ridícula ineptitud mostrada en las cubiertas de sus barcos de guerra. O por lo menos, no sé de nadie que la haya contradicho. Más bien al contrario, lo hemos convertido incomprensiblemente, y a pesar de algunas, pocas, voces en contra, en nuestro hombre ciencia. Mahan es nuestro hombre magia, es nuestro enlace con los dioses. Vamos, es un despropósito. Evolución histórica que comienza con el advenimiento de la dinastía borbónica al trono de España tras la guerra de sucesión, y que una vez perdido el impulso agresivo que como inercia traía, nos deja simplemente como marinos ilustrados, lo que sin dejar de ser verdad, no deja de ser una parte del todo. ¿Dónde hemos dejado? ¿En qué bifurcación del camino se nos quedó la otra parte? Perdimos sin duda el espíritu que presidió la elaboración de unas ordenanzas como la del almirante Cabrera, que se tradujeron al inglés y fueron incorporadas al Código de Conducta de la Marina de Jacobo II 400 años después. Como una oleada piroclástica, el cambio de dinastía arrasó a la Armada y de su rescoldo se levantaron unos nuevos planeamientos estratégicos y tácticos que nada tenían que ver con los anteriores, que postraron a la Armada y que hicieron olvidar que si España era grande, es porque su armada lo era. Quiero acabar con este recorrido parcial por la historia y su cambio de percepción con un último ejemplo y muestra de lo que decimos, lo que sigue es una transcripción literal de lo escrito por alguien. Hay una lápida, o había, no lo sé muy bien, colocada en honor de Carlos III y situada en el arsenal de la Carraca, Cádiz, que resume mejor que nada lo que fue aquel tiempo glorioso y que todavía muchos marinos llevan como enseña. Tu regere imperio fluctus Hispani memento. Acuérdate, España, que tú registe el imperio de los mares. Bueno, nosotros nunca la llevamos como enseña. Primero porque no la conocía. Y cuando la conocí, porque si no hace sino abundar en lo hasta aquí llevamos anotado. ¿España? ¿De qué se va a acordar España? ¿Tiene memoria un ente tan abstracto? ¿Registe en pasado? Lo que decíamos, añoranza de un tiempo, recuerdos de una época que estamos empeñados en que no regrese. Afortunadamente todo esto no podía pasar desapercibido para un investigador de lo naval como Agustín, que se ha convertido en un restaurador, en una voz que alienta a la recuperación, recuerdo y rememoración de lo traspapelado,
a una vuelta a los orígenes para recuperar el pasado, vivir el presente y preparar el futuro. Nuestro derecho fue nuestra razón y las victorias más numerosas que cualquier otra circunstancia. Así lo hizo Agustín constar en su primer libro, Magistral, antes citado. ¿Pero es que eso es todo? ¿Tanto hablar para un pequeño montón de hojas? Naturalmente que no. En cuanto tuvo oportunidad se puso manos a la obra para presentarnos este nuevo volumen, que a buen seguro con sus palabras motivará su lectura y hará sus delicias. A través de sus páginas volaremos de nuevo a los escenarios más diversos, desde el Mar del Norte al Mar de la China, el Caribe, el Golfo de Guinea, el Mar de las Bisayas, en fin, un recorrido por todo el mundo, que de todo el mundo se trata. Solo nos resta el asegurar que continuaremos insistiendo ante Agustín para que siga rebuscando en las páginas de la historia, para seguir sacando a la luz estos episodios que contribuyeron a hacer grande España. Nos permitiremos terminar con esta afortunada indicación y recordatorio, que como faro guía de navegantes debe permanecer constantemente sobre nuestras cabezas. Tu regge el imperio fluctus hispani memento, pero con este significado que nos gusta más, quizá porque la propuesta es nuestra y que nos hemos atrevido a traducir como españoles. Recordad que fue a través de los mares como gobernaseis un imperio. Estoy seguro de que las páginas de este libro nos ayudarán a hacerlo. Y ahora Agustín nos enseñará cómo. Pero atención, el esfuerzo será extraordinario. Basta con mirar la página electrónica del Museo del Prado. Goya en el Prado. Inicio, estampas, los desastres de la guerra, génesis de la serie, para ver cómo está el ambiente. No se lo pierdan. En nombre de todos aquellos que en todos los mares de este mundo lucharon por la verdad y en los mares eternos nos contemplan esperanzados, esperando a ser rescatados de la memoria, gracias, muchas gracias por la educada atención que nos habéis prestado. Y con el permiso de Agustín, no se pierdan la dedicatoria del libro. En esta ocasión es, sin duda, lo mejor. Agustín, mi querido amigo Agustín, te deseamos todo el éxito de que seas capaz de soportar, sin morir de él, en todas tus apuestas. Muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, muchísimas gracias a José Laval por brindarnos su hospitalidad y muchísimas gracias al excelentísimo senador Almirante Gamboa, al ilustrísimo capitán León Giner, por acompañarme, por presentarme y por todas las cosas buenas que han dicho de mí. Y buenas tardes a ustedes por asistir. Muchísimas gracias. Voy a intentar no aburrirles demasiado y voy a intentar poner de relieve que esto, que para algunos podría ser simplemente agua pasada, batallitas del abuelo, es algo que no por casualidad hemos llegado al punto en que hemos llegado. Miren, esa es la percepción de muchos españoles que creen que todo esto es irrelevante, que si acaso interesa a unos cuantos apasionados, por supuesto a los profesionales de la Armada y a pocos más, porque es bastante irrelevante. Pues no es verdad. Si se ha invertido tantísimo trabajo, tiempo y dinero por parte de tantos países en ocultar, en tergiversar y en hundir todos los logros españoles por el mar, es por algo. Nadie le apunta a en hilo, y mucho menos, por ejemplo, nuestros queridos amigos y aliados actualmente, los anglosajones. Si lo han hecho es por algo. En España todavía somos tan ingenuos, tan tontos, tan papanatas, que creemos que el patriotismo es fruto de determinadas ideologías. No, señor. Cualquier comunidad humana tiene que tener unos fuertes lazos internos y externos. Todavía en España no hemos entendido que un Estado, una nación, es una empresa.
Y una empresa lo primero que tiene que hacer es cuidar su imagen corporativa frente al exterior, mostrar sus fortalezas y ocultar sus debilidades. En España hacemos lo contrario. Todos nuestros logros parece que nos dan vergüenza, los ocultamos y sin embargo nuestras debilidades las exponemos. Parece que nos regalamos eso. Luego en la empresa nos quejamos de que va mal. Pues claro, ¿y cómo va a ir? Si nos queremos la propaganda de la competencia. Si nos creemos la propaganda de la competencia, la hemos llegado a hacer nuestra. Si parece que los triunfos de otros países nos alegran más que los nuestros. Pero es que además pasa una cosa. Es que no estamos hablando de una institución ni de unos hombres que a lo largo de la historia hayan tenido una influencia limitada en los destinos de esta comunidad que llamamos España. Es que han tenido una influencia decisiva en los destinos, en la historia de esta comunidad que llamamos España. Por supuesto que Caterina Ginés se ha referido al descubrimiento de la primera vuelta al mundo y a la inmensa labor de cartografía marinera, científica, de descubrir nuevas plantas, nuevos alimentos, montones de cosas que protagonizaron españoles, pero es que incluso antes. Vamos a ver cómo llegaron aquí los griegos, los fenicios o los romanos. ¿Por tierra? Incluso los árabes, ¿por dónde llegaron? ¿Por tierra? ¿Es que acaso 2 siglos antes del descubrimiento navegantes españoles no se asomaban al Báltico y navegaban por aguas de las Canarias? Porque hay una interesada versión que parece indicar que, bueno, Colón y los Pizones eran poco menos que marineros de agua dulce, que acertaron de pura casualidad. Oigan, en el siglo XIV las armadas españolas atacaban las costas inglesas y las saqueaban. Es que antes, y por eso surgió la rivalidad, los barcos españoles llegaban hasta el Báltico en busca de pino de Riga, llevando lana y vino español, llevando productos exóticos entonces, para ellos, como el azúcar. O, si nos quedamos con las Canarias fue por algo, me imagino. Por cierto, hubo que luchar bastante con los portugueses porque las querían para ellos. No deberíamos ser tan malos marinos, ni tan recientes, ni tan marinos de agua dulce. Pero es que incluso la misma reconquista solo se explica por el dominio del mar por parte de la Marina de Castilla. Sevilla se toma por la escuadra de Bonifaz que remonta al Guadalquivir. Cartagena, Murcia, Cádiz, Tarifa. Fue vital el que la Marina castellana cortara las comunicaciones de los musulmanes con el norte de África. Pero eso nunca se habla. ¿Para qué contarles de la Marina de Aragón, que tan española es como la de Castilla, y que se extendió por todo el Mediterráneo hasta Grecia? Parece que nunca existió. ¿Para qué decirles, en fin, toda una serie de proezas, incluso antes de la etapa de los descubrimientos, que es asombroso? Piensen ustedes, que no nos damos cuenta, es de puro sabido, de puro... ¿Se imaginan ustedes que Cortés desembarcó en la costa atlántica de México, cruzó todo México conquistándolo, tomó Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, por cierto, con una armadilla de buques improvisados y artillados por él, porque la ciudad estaba construida sobre canales y sobre lagunas, salió al Pacífico, descubrió California, esto Cortés, en unos pocos años, y creó el primer astillero en California. Esto en menos de 10 años. ¿Cuánto tardaron los colonos ingleses de las costas del este del actual Estados Unidos en cruzar el país y llegar a las costas del Pacífico? A ellos les costó siglos. Y encima se encontraron que las ciudades ya estaban fundadas, se llamaban San Francisco, Los Ángeles, San Diego. Pero ellos lo tienen como una gran hazaña. Nosotros hacer eso en un momentito nos parece normal, lo hicimos nosotros, no debería tener tan gran mérito. Es realmente sorprendente lo poco que nos valoramos. Y es realmente sorprendente porque lo pagamos. Miren, siempre se habla de la leyenda negra que se ha creado sobre España y todavía había algunos ingenuos que hace unos años pensaban que eso también era agua pasada. Ha bastado que empezara esta
tremenda crisis económica para que bastantes de los principales periódicos europeos, especialmente alemanes y británicos, empezaran a desempolvar todos los recursos de la leyenda negra y tirarnos a la cara como pueblo. Es que los españoles son, o es que los españoles dejan de ser. Así que de enterrada nada, de muerta nada. Estaba ahí muy bien guardada en el pañol de las armas para utilizarla cuando sea necesaria. Y por lo mismo que ellos lo utilizan, creo yo que nosotros tenemos el derecho a defendernos. Quizás un pueblo. Un pueblo que ha descubierto medio mundo, que ha descubierto productos tan básicos, los ha universalizado. Porque, para desgracia de mis alumnos colombianos, les tengo que informar que el café no es de Colombia, lo llevamos los españoles. Y trajimos cosas como la patata o el tomate, sin las cuales hoy en la vida nos parecería poco menos que imposible, pero eso no lo recuerda nadie. Se atribuyen a Walter Raleigh que la vez que más cerca estuvo de Perú, que es de donde proceden las patatas, fue a miles de kilómetros. Pero pregunten ustedes a irlandeses y les dirán que fue Sir Walter Raleigh, que trajo la patata, o el tomate, o el chocolate. Probablemente de las plantaciones francesas en Canadá. Debajo de la nieve creo que el cacao se da perfectamente. Es una sorprendente. Pero es que, curiosamente, estamos en un mundo donde alguien dice, bueno, que los españoles que no cartografiaron nada, que no mejoraron el diseño de los barcos, que no mejoraron la navegación, que no hicieron cartografía. El primer mapa de creación de las agujas magnéticas lo hace un español en el siglo XVI, por la observación de Colón de que la aguja magnética se desvía, que no es del todo fiable en largas distancias. Eso no lo reconoce nadie. Bueno, pues curiosamente, de vez en cuando sale algún iluminado diciendo que, bueno, que es que los españoles realmente no hemos aportado casi nada a la ciencia y a la técnica, ni a la artillería, ni al diseño de barcos, ni a la cartografía, ni a la astronomía, ni a nada. Y los primeros que nos quedamos apenados reconociendo esa carencia somos nosotros. Lo curioso es que si ese mismo señor dice eso de cualquier pueblo, se monta una. Le acusan de xenófobo, de racista, y le dicen que inmediatamente que rectifique sus palabras, aunque sus aportaciones de ese pueblo en concreto sean modestísimas. Pero los españoles se puede decir, se dice, y además impunemente. Lo cual realmente es sorprendente, cuando no se habla de apropiaciones. Hace muy poco, habrán visto ustedes, salía un reportaje en las páginas de un diario madrileño sobre otra de las apropiaciones indebidas, el descubrimiento de las Hawái, que se atribuyen a los británicos, solo que con la curiosa circunstancia de que esas islas ya habían recibido nombre por parte de los españoles 2 siglos antes, que estaban cartografiadas, que tenían nombre y que incluso palabras españolas habían pasado al lenguaje de los indígenas. Curioso. Y luego, después, dicen que es que realmente no hemos descubierto nada y se atribuyen inventos. Es gracioso el invento del pasaje de Drake, pero si ven ustedes la narrativa británica sobre la famosa primera vuelta al mundo de Drake, hecha unos 50 años después que la de Elcano, utilizando mapas y relatos españoles y secuestrando pilotos españoles y torturándoles para que le indicaran el camino, el rumbo, gloriosa hazaña marítima. Sir Francis Drake se permitió el lujo de descubrir nada menos que el puerto de Acapulco. Había barcos españoles dentro y había una ciudad española dentro. Nueva Anglia. Lo llamó Nueva Anglia. Cualquier día un español descubre Londres. Para los españoles, claro. ¿Y por qué este énfasis? Bueno, está bien defender el buen nombre de España, decir que no somos inferiores a nadie, que de hecho somos de los pueblos que más hemos contribuido al desarrollo de las técnicas de navegación, de la construcción naval y de muchas otras técnicas así. Bueno, ¿por qué los combates? ¿Por qué eso algo tan sangriento? Puede parecer reiterativo decirlo en un local de la Armada, pero efectivamente, si la lucha en tierra es difícil, en el mar es mucho más difícil. Y desde siempre ha implicado unos recursos tecnológicos que en tierra no han sido tan necesarios ni tan urgentes.
Ustedes saben que, por poner un ejemplo, en el siglo XVIII, con mucho, la máquina más complicada que había llegado al hombre en el siglo XVIII era un navío de línea, un navío de la Armada, con todo su aparejo, la perfección de las maderas, más de 40 clases de madera para hacer un casco, la armadura, aquello era terrible. O, por ejemplo, ustedes saben, cosa que nunca se hizo, el mayor establecimiento industrial de las dos Américas hasta bien entrado el siglo XIX fue nuestro Arsenal de La Habana. Por número de operarios, por construcción, por facturación, por todo, por cualquier consideración que hagan ustedes. Pero tampoco se dice. Es que los españoles de esas cosas no sabemos. Ni sabemos construir barcos, ni tal industrias, ni tal. Entonces sucede que esta leyenda negra, que tiene muchos capítulos, pero tiene uno muy fundamental en este. Porque ya no se trata solo del valor, de la pericia marinera, de la suerte en la lucha, sino de lo que lleva a conseguirlo. Que es tecnología, que es ciencia, que es conocimiento. Y en una cosa que, aunque en España muchas veces nos olvidemos, forma parte esencial de nosotros. Tan parte esencial que a menudo se nos olvida de que somos un país con la rarísima condición de que su bandera, de que su símbolo nacional, se lo prestó la Armada al país, no el país a la Armada. La bandera roja y amarilla es la bandera que Carlos III le dio a la Armada, combinando curiosamente los colores de los reinos de España, de Castilla, de Navarra y de Aragón, y para hacerlo de manera más visible es la bandera racional e ilustrada por excelente. Pero eso tampoco lo saben los españoles. Desconocemos nuestro pasado. Y pero es que es pasado. Bueno, ¿y qué es el pasado? El pasado somos nosotros. El hoy es el devenir de las cosas. Está cambiando constantemente. El futuro no lo conoce nadie. Y no hay nada más patético que un ser humano intentando adivinar el futuro. Siempre nos sale mal. Lo que somos, lo que forma nuestra personalidad, es nuestro pasado. De un individuo o de una nación como la nuestra. ¿A dónde nos vamos a fijar? ¿Dónde está nuestra identidad? En el pasado, no en el presente, que no sabemos mañana qué va a pasar, ni en un futuro por demás incierto. La primera condición para que un país sea grande es que recupere su autoestima. Y en parte la competencia de otros países. Y en parte un cierto sentimiento de paternalismo, por un lado, deslumbramiento de todo lo extranjero. Un cierto sentimiento también de vincular determinadas cosas con determinadas ideologías. Cosa bastante tonta, porque no conozco que esas diferencias ideológicas dividan a los franceses en cuanto a su patriotismo o a los ingleses. No ha habido todavía ninguna moción del Partido Laborista diciendo que se derribe la estatua de Nelson en Trafalgar Square. O ninguna moción del Partido Socialista francés diciendo que se derribe el Arco de Triunfo, que solo celebra victorias sobre otros europeos. ¡Qué insulto! Nosotros, sin embargo, teníamos que pedir perdón por el descubrimiento de América y por la globalización. ¿Se acuerdan? En el cuarto centenario, en el quinto centenario. El caso es que si no recuperamos nuestra estima como nación, va a ser muy difícil que tengamos un futuro como nación y como Estado. Y va a ser muy difícil que afrontemos esas sentencias centrífugas que tanto nos preocupan. Porque es eso, lo primero que nos han quitado ha sido la autoestima, que es lo primero que se quita a un ser humano o a una colectividad cuando se quiere acabar con ella. Es lo primero que se quita. Y es lo primero que hay que defender. Sin falsear los datos, no tenemos ninguna necesidad, sin exagerarlos, sin presumir, sin querer ser, no, simplemente contando lo que hemos sido y lo que hemos hecho. Nos basta y nos sobra con eso. Hay muchos países del mundo que han construido unas autoestimas monumentales sobre unas bases mucho más débiles. Y no hay que les convencer de lo contrario. Por eso escribo estos libros. Y que nadie me trate de triunfalista, porque algo más lo pasé cuando empecé mi carrera como historiador hace más de 30 años, analizando la política naval de la restauración y el desastre del 98, en donde critiqué muchas cosas y alguna gente no me entendió o no aceptó algunas cosas que en absoluto. En España le sobran motivos para elevar su autoestima y para tal.
no para ser más que nadie, sino para que nos dejen ser lo que queremos ser y lo que tenemos derecho a ser. Muchas gracias. Bueno, pues se abre un coloquio, por lo cual les animo a que pregunten que crean oportuno o expongan y compartan aquí con nosotros pues pensamientos, reflexiones, etcétera, sobre lo que se ha expresado aquí. Gracias. Esto me recuerda a la escuela naval precisamente cuando salía el coloquio y los alumnos por supuesto no preguntaban nada, hasta que decía, claro que no es el caso, por supuesto, entiéndame, que claro que si no había preguntas por parte de los alumnos, evidentemente el sábado a lo mejor no podrían salir y tendrían que reflexionar y rápidamente empezaban una detrás de otra, cada cual mejor. Además les animo a que hagan alguna pregunta. Bueno, como nadie se ha visto... Buenas tardes, enhorabuena por la ponencia. Bueno, tal vez esta sea la pregunta del millón. Ha citado la crisis del 98. ¿A qué cree usted que se debe esta conducta derrotista que tenemos? Porque en el 98 sí es cierto que había unos elementos específicos, claros, que conllevaron a una filosofía, por otra parte, bueno, pues también a un desarrollo literario muy rico. Pero en la actualidad seguimos, lamentablemente, en una gran parte del pensamiento nacional con esta postura de empequeñecer nuestras victorias y magnificar nuestras derrotas. ¿A qué cree usted que se puede de esto? ¿Una idiosincrasia propia? Digamos en este momento con la derrotismo ¿El derrotismo? que existía en el 98, y ahora sí. Sí. Bueno, hay un... No estoy hablando por esto. Hay un motivo más para el derrotismo español, que nos hemos acostumbrado... a utilizar. Es un motivo un poco más picaresco. Eso, la picaresca también es muy española. En este país nos hemos acostumbrado hace demasiado tiempo que se acopla. No, que está para. Nos hemos acostumbrado hace demasiado tiempo a que como todo va mal, todo está justificado. Quiero decir, el derrotismo, la hipercrítica nacional es, en el fondo, una magnífica excusa para ir a tu aire, no hacer nada, no obedecer las leyes. Como da lo mismo, como vamos a ir al desastre de todas maneras. Eso es muy mala señal. Efectivamente, si yo me centré en el 98, en mis primeros estudios, fue porque en buena medida la sociedad española se vio muy afectada. Y no fue lo malo la derrota como las consecuencias de la derrota sobre la conciencia nacional. Hasta entonces no había habido un divorcio entre Fuerzas Armadas y sociedad. Es entonces cuando empiezan a surgir los nacionalismos. Yo no quiero pertenecer a esta nación decadente y derrotada. Me voy a inventar otra nación. La digestión del 98 fue algo penoso para España y, es más, sigo pensando que todavía hoy no lo tenemos superado. Es una de las cosas que una guerra que en sí fue corta y no demasiado larga, y lo que es la guerra con Estados Unidos, especialmente poco sangrienta, no en comparación con cualquier otra, fue algo que marcó profundamente la sociedad española y que no se ha afrontado como debía. Que empieza a marcar el distanciamiento, pues por ejemplo, de la izquierda, de las Fuerzas Armadas, que empieza
a mostrar el distanciamiento del nacionalismo respecto a la nación, que tal, que empieza a originar una fractura enorme en la sociedad española. Y creo que en buena medida, por eso hablaba de incomprensiones antes, es porque hay veces que los accesos, las heridas, los ónculos, la mejor curación no es taparlo, ni vendarlo, ni ocultarlo. La mejor curación muchas veces es que salga todo, que se airee. Y entonces es cuando sana realmente la vida. Todo el mundo asuma su responsabilidad. Recuerdan el debate de la responsabilidad después del 98. Éramos todos y no éramos ninguno. Que es la mejor manera de escurrir el bulto. Y como la vida se cerró un falso, y como lo único que se hizo fue tapar y tal, aquello siguió empeorando, y lo hemos pagado. Lo hemos pagado, os lo puedo decir. Es curioso ver artículos de prensa, incluso de la guerra civil, que por ejemplo cuando querían insultar a los marinos del otro lado, decían que eran los marinos de Caripe. Eso lo pueden encontrar ustedes en la prensa de los dos bandos durante la guerra civil. Esos que no supieron. Había que dar una conciencia íntima de Dios mío, ¿qué había pasado? Porque lo que la gente no podía entender, la gente puede entender una derrota. La puede entender perfectamente. Hay muchos pueblos que han construido su imaginario colectivo sobre una derrota. En España y fuera de España. ¿Qué celebran los catalanes? Una derrota. ¿Qué celebran los valencianos? Otra derrota. Castilla y León celebra Vidalat, otra derrota. Pero es que va usted, ¿cuál es la hazaña militar más recordada de los Estados Unidos? Era una derrota. En Francia, Waterloo, glorificado por sus novelistas y tal, y fue una derrota. El problema es cuando no se acaban de ver bien claras las cosas, ni las responsabilidades, ni qué pasó. Eso es lo que ha estado envenenando ese tema y lo que ha impedido que cicatrizara debidamente. Y es comprensible que hubiera pudor, que hubiera miedo, pero demonios. Yo, para mi gusto, faltó valor y faltó gallardía. Es decir, bueno, nos hemos equivocado. Todos, el gobierno, pero había que haberlo dicho así. Lo que no se puede andar es... Miren, durante todo el siglo XIX en España, y lo dice el propio Galdós, en los hogares de muchos españoles figuraban los retratos de los tres héroes de Trafalgar: Gravina, Churruca y Argallano. Eran unos ilustres derrotados. La gente no les reprochaba lo más mínimo. Estaba encantado, eran los héroes. En España se ha celebrado Numancia, que cayó ante los romanos. Se ha celebrado Zaragoza, que cayó ante los franceses. No es tanto la derrota, sino la forma en que se produce. Y efectivamente en el 98 pues, hay cosas no explicadas y hay cosas que no gustan. Y eso es lo que se toma. Siendo una cosa que nos tenía que haber afectado en principio material y moralmente, mucho menos que Trafalgar. Fíjese, perdemos toda América continental y la conciencia española no se resiente. Nadie habla de decadencia. Por haber perdido México, Perú, Chile, el Río de la Plata. Sin embargo, perdemos Cuba, Filipinas y Puerto Rico. ¡Qué horror! Somos el último de los países del mundo. Algo pasó. Por supuesto, también pasaba que había calado mucho la propaganda de otras empresas competidoras que había llegado a nuestros intelectuales. Eso también ayudó mucho. Y que, por supuesto, la tendencia española, tan española, de pasar de Juanín a Juan sin pasar nunca por Juan. Es decir, no, como esto no ha funcionado, hay que tirarlo todo abajo. No, vamos a ver qué es lo que no ha funcionado y por qué, lo rectificamos, lo mejoramos o tal, pero no tirar abajo todo porque algo no ha salido bien. Una cosa que a mí
me llama mucho la atención es cómo otros países europeos asumen toda su historia y sin ningún problema. Usted ve a un francés perfectamente republicano sentirse orgulloso de Napoleón y sentirse orgulloso de Luis XIV y sentirse orgulloso de la Tercera República. En España, la mitad de los españoles, bueno, Felipe II, había que borrarlo de la historia de España. No, ¿por qué? Nos guste o no nos guste, forma parte de nuestro pasado. Y nuestro pasado hay que asumirle, nos guste o no. Como nuestros antepasados, nos gusten o no. No inventarse, no reinventarse como hacen ahora los famosos, o como han hecho todavía los españoles que se inventaban genealogías hidalgas y nobles. No, 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 asume quién eres. Que no pasa nada. Y no te inventes cosas. Ni quieras hacer desaparecer capítulos enteros de la historia de España porque no te gusta. Eso es muy típico español. No, no. A mí me parece bien España, pero Carlos III sí, pero Felipe II no. ¿Por qué no? Sí, además cuando empiezas a analizar las cosas, ves que las cosas dejan de ser inmediatamente en blanco y negro. Que lo normal es que las cosas siempre sean de un gris más claro o más oscuro. Ni todo lo que hizo Carlos III fue maravilloso, ni todo lo que hizo Felipe II reprobable, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Pero ese juicio, que además es un juicio anacrónico sobre nuestra historia, es especialmente tonto, porque estamos jugando con criterios y valores de hoy, que no tienen nada que ver con los criterios y valores del siglo XVIII, del siglo XVI o del siglo XIII. Pero eso, vaya usted a Inglaterra, vaya usted a Francia, a Alemania, asumen enteramente su pasado. Y a veces con auténticas cuestiones realmente divertidas. Mientras nosotros nos acomplejamos por cualquier cosa, piensen ustedes, los alemanes no han tenido mayor empacho que tenían su capital en Bonn, de volverla a Berlín, cuyo pasado es cualquier cosa menos democrático, europeísta y pacifista. Y el gran emblema de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, monumento a la libertad, ya ven, y a la democracia. Pues no tiene ningún problema, nosotros sí lo hubiéramos tenido. Es decir, bueno, la madurez se alcanza cuando asumes tu pasado y asumes de dónde vienes. Y nosotros seguimos siendo un poco como críos. No, yo creo que me oye. Agustín, ¿se ha dado usted cuenta de que lo que está diciendo se inicia precisamente cuando se lee el Quijote? Me parece que es en el capítulo 56, cuando Don Quijote llega a Tarragona con su amigo Pancho y le está hablando de que lo va a nombrar rey de la Galia y otra historia, y llega a las playas de Tarragona, por primera vez en su vida ve la mar. Pues Cervantes, que estuvo en Lepanto, que es manco y que, en fin, y tuvo cautiverio por culpa de la mar, lo que se le ocurre decir, y lo pueden leer en el Quijote cuando quieran, me parece que el capítulo 56, Sancho, este es el mar, fíjate, mucho más grande que la laguna de Ruidera, y se marchó. Y ahí queda todo lo que dice Cervantes de la mar. Ese es el problema que tenemos, el mal endémico que existe. En España se vive de espada al mar, eso se ha dicho ya muchas veces, pero en España no se aprecia lo que es la mar. Incluso en lo que usted ha dicho, en otros acontecimientos, y si nos remitimos a 40 años atrás, no se reconoce para nada el apoyo que la mar hizo a vencer la cruzada nuestra. Se habla de algo cuando se lee la historia del apoyo que la Armada, bastante estropeada o claudicada por culpa de no tener barco, pero luego el apoyo que hizo el almirante don Francisco Moreno con su mando del Mediterráneo
el bloqueo que hizo, eso se debió a la mar. Pero cuando usted lee la historia de la guerra pasada, nunca se habla de la importancia que de la Marina tuvo, porque de la mar venía el petróleo, de la mar venían las armas, de la mar venía la comida y de la mar venían muchas cosas. Ese es el mal que tenemos. Es que los españoles endémicamente damos la espalda al mar. Nuestra mentalidad no es marítima, es totalmente terráquea. He querido decir esto porque usted ha estado recordando episodios, pero que lean a Cervantes y que vean cómo nos pone en ridículo, porque Avenida España en ridículo, decir que el Mediterráneo, la mar, es mucho más grande que la laguna Reidera. Y además se da la vuelta y no le hace comentario a ninguno más. Pues esa es la novela por antonomasia que se lee en el mundo como algo muy español. De todas maneras, es que yo creo que tenemos una falsa imagen. Lo hemos visto en otros pueblos, pero no nos reconocemos en ello. Nosotros hemos dicho siempre que es que los ingleses vivían en un país, los británicos vivían en un país pobre y tenían que ir a buscar la riqueza fuera, por mar. O los japoneses, o muchos pueblos marineros lo han sido porque no encontraban recursos en tierra. Y ha sido una vocación un poco forzada. Los japoneses, evidentemente, los británicos, los mismos vikingos se morían de hambre en la pequeña edad de hielo y tuvieron que bajar hacia la Europa del Sur. Pero es que si se fijan un poco, en España pasaba lo mismo. España no ha sido un país especialmente rico nunca. España fue a buscar las riquezas que no tenía fuera. España, ¿cuándo era grande? Pues cuando consiguió riquezas fuera. Las traía aquí y ya cuando podía pagar a los tercios en los ejércitos. Desde entonces, con sus propios recursos, España queda reducido a un país mucho más chiquitito y mucho más débil. Pero es que efectivamente todavía hoy la gente no sabe cuál es el volumen de nuestro comercio exterior que se realiza por mar. No podemos funcionar ni un mes seguido si faltara. O, ya que lo menciona usted, hay millones de españoles que no saben que varios capítulos de Don Quijote, Don Quijote y Sancho embarcan en una galera, cuenta la vida de galera y tienen hasta un combate naval contra un corsario berberisco, que luego resulta que no está el corsario, que son las típicas aventuras de Cervantes. Pero no saben que nuestro gran poeta y monstruo de la naturaleza, don Félix López de Vega y Carpio, estuvo en las terceras y estuvo en La Invencible, donde perdió un hermano, y publicó un libro así, La Dragontea, para contar la última campaña, derrotas y muerte de Francis Drake. Libro que parece que no se haya escrito nunca en lengua castellana. Es que en España un señor como Gustavo Adolfo Bécquer, también desconocido, hacía la crónica en el Museo Universal de la campaña del Pacífico de Méndez Núñez, del Callao, de Aptao. Tampoco pasó nunca. Realmente no tenemos conciencia marítima. Por cierto, que Adolfo Bécquer, tuve ocasión de comprobarlo, fue uno de los últimos alumnos del San Telmo de Sevilla, cuando todavía era colegio de pilotos. Le cerraron justo siendo alumno de él, o sea que de alguna parte le venía. ¿Es que vivimos de espalda al mar o es que hay alguien interesado en que vivamos de espalda al mar? Porque luego resulta que no. Luego resulta que la realidad cotidiana nos informa de todo lo contrario. Parece ser que hay alguien interesado en que no lo veamos y que no seamos conscientes de ello. También, por desgracia, porque últimamente, y eso es lo que pasa cuando un país tiene problemas, desde que dejamos de tener nuestra proyección exterior, claro, todos nuestros problemas rebotaron sobre nosotros mismos. Y nos hemos dedicado activamente a partirnos la cabeza unos a otros, que es la peor solución a nuestros males que existe. Las largas serie de guerras civiles desde la pérdida de la emancipación americana. Es decir, no somos conscientes casi en ningún nivel. Imagínense lo que dirían los ingleses si William Shakespeare hubiera escrito un poema heroico sobre las hazañas de la Marina isabelina.
Nunca, no lo hizo nunca. Y además se han cuidado muy mucho de decir que todas las sospechas que indican que William Shakespeare era un católico oculto. Para eso son geniales. Para ocultar lo que no les interesa y publicar solo lo que les interesa, son geniales. Cómo cuidan su imagen. El padre de Shakespeare era católico. La pregunta por allí. Voy a hacer una pregunta concreta que nos interesa. Se ha señalado siempre que se respondió debidamente a la derrota, si es que también fue llevar a cabo los elementos de la Armada Invencible. Pero sobre el contraataque que se hizo, hay que tener en cuenta que fuimos victoriosos, porque ganamos en La Coruña, rechazando la escuadra enemiga, con muerte de uno de los que dirigía el asalto por la mujer María Pita, que figura destacada. También por el ataque a Lisboa, y solo se acertó, fue éxito el Iraque. La pregunta concretamente. Tengo entendido que lo que verdaderamente fue de gran importancia es la victoria que se consiguió en el fracaso del propio Drake, y creo que halló la muerte en Portobelo. O sea, que el ataque sobre el istmo tuvo un éxito total para los españoles al rechazarlo. ¿Es ello cierto? Bueno, le tengo que decir una cosa. En ninguno de mis libros he hablado de la defensa de Cartagena de Indias. Y por un motivo muy concreto. Porque hay que ser realmente un gran manipulador de la historia para no saber que efectivamente en cuestiones de defensa de las Indias, los españoles, y con muy escasísimos recursos, las defendimos muy bien. Y además porque, bueno, pues de eso se estaban escribiendo y publicando varios libros y tal. Y sobre todo yo quería centrarme en el aspecto más puramente naval de los combates, que es lo que siempre se ha discutido más a los españoles. No una defensa pues como la de Buenos Aires o de Cartagena, la de tal, sino un combate de barco contra barco, o si acaso operaciones anfibias ofensivas por nuestra parte, que son especialmente complejas, difíciles y tal, que era lo que siempre se discutía más. Y a eso me he referido, o sea, a intentar recordar, y sobre todo, y pido disculpas, alguien pensara que este librito es un poco más fino que el anterior. No era por falta de victorias, es por hacerlo ameno, porque no hubiera muchos episodios de lo mismo, por ir cambiando de escenario, de tipo de lucha, de tipo de barco, de tal. Tenía un reservado de, saben que de corsarios españoles absolutamente desconocidos del siglo XVIII, páginas y páginas, pero no quería. De combates aislados de navíos y de fragatas, era otra vez lo mismo. Entonces, poner 3 capítulos de 3 combates, quiero decir, he seleccionado aposta las cosas, he seleccionado aposta siempre algunos combates del siglo XVI, aunque a veces es más conocido, el XVII, que es un siglo realmente tremendo de lucha, aunque poco conocido en España, sorprendentemente, a pesar que es el gran siglo español, del XVIII y luego del XIX, siempre terminando en el 98, porque también en el 98, aunque fueran modestas, hubo victorias españolas, que es otra cosa que la gente ha olvidado o no ha valorado suficientemente. Sí, combates de cañoneras, combates pequeñitos, pero también hubo victorias, asombrosamente. Y siempre he intentado evitar las luchas civiles entre españoles. Eso creo que es... no dice nada bueno de nosotros, que tantas veces habíamos caído en ese pecado. En las luchas internas, cuando otros nos estaban literalmente comiendo el pan. Pero lo que les digo, que creo que es algo que tenemos que hacer, que nos estamos empezando a dar cuenta ahora, con mucho retraso. Ahora empezamos a hablar de la marca España, de la imagen de España en el exterior, de que nos juzgan por nuestro pasado, efectivamente.
Pero lo que tenemos que evitar es que cuando salgamos al extranjero a hacer negocios, a vender productos, a pedir préstamos, no se acuerden de la Inquisición, de la Armada Invencible, y que tengan también algunas noticias de las cosas buenas que hicimos, que son unas pocas, en el plano de los combates navales y en otros muchísimos planos. Y si no cuidamos eso, que estamos empezando ahora de manera muy débil, muy contradictoria, tardía, desde luego, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si no juzgan por eso? Y que incluso muchas veces cuando hay iniciativas, ustedes lo saben, por ejemplo, Japón ha tenido un interés enorme siempre por reproducir galeones españoles que llegaron ahí, por conservarlo, por tal. Y sin embargo se ha tenido poquísimo reflejo en la prensa española, en los medios de comunicación, los medios. Estamos hablando de Japón, señores, que pide réplicas del primer galeón que llegó, español que llegó allí, que intentan reconstruir un galeón que se perdió en esas aguas y fueron auxiliados por unos pobres pescadores. Hay más interés en Japón por el pasado español de Japón que la propia España. Y anda, que estamos hablando de un país poco importante. Es sorprendente lo poquísimo que nos valoramos y lo mal que nos sabemos vender. Mientras, se lo digo porque es una noticia reciente, los británicos tienen la inmensa caradura de haber organizado hace nada una exposición en Manila hablando del encuentro entre los británicos y el pueblo filipino. El encuentro entre lo que tenemos el pueblo filipino es que una joven inglesa bombardeó, tomó y saqueó Manila. Bueno, pues lo venden como el contacto entre dos pueblos, una agresión militar. Mientras nosotros no somos capaces para nada de vender nuestra propia imagen. Y en un aspecto tan tecnológico, tan científico, tan importante, del que tanto se precian otros, como es el de la guerra naval.